Hola hermanos y hermanas, estoy saludándoles desde acá en Cusco y estoy aquí hoy para traerles la palabra de Dios desde Juan 6, 22 a 40. Si puedes aprovechar del tiempo y ya ir en sus Biblias a Juan 6. Rapidito quiero repasar lo que estudiamos la semana pasada. Estudiamos la quinta señal de Juan, en cuando Jesús caminó sobre el agua. Y estudiamos también la misma historia del libro de Mateo, en que en esa historia Mateo nos cuenta de la interacción entre Pedro y Jesús. Y hablábamos y estudiábamos de la importancia de la fe a través en el medio de las tormentas de este mundo. Terminamos el estudio en Juan 6:24, pero hoy en día, para ayudarnos a contextualizar la lectura de hoy, quiero empezar a leer en Juan 6:22 y terminar en versículo 40. Entonces, voy a empezar ahí en Juan 6:22. Entonces, si pueden seguir conmigo, voy a empezar ahorita y voy a estar leyendo desde la nueva versión internacional. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que creen en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es todo el que reconozca al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Para empezar, hermanos, quiero analizar versículos 22 a 34 juntos. Cuando Juan habla de la interacción entre la multitud y Jesús.
Entonces, para empezar, en versículo 22, esto es el tiempo inmediatamente después que Jesús había caminado en el agua. Y podemos ver en 22, la multitud se da cuenta que solo había una barca. Y los discípulos se habían ido al otro lado del lago en esa barca. Pero ellos encontraron otras barcas para buscar a Jesús. Entonces, cuando vemos en este versículo 25, preguntaron directamente a Jesús, ¿cómo llegaste? Porque obvio, como solo había una barca y los discípulos se habían ido en esa barca, ellos no entendieron cómo llegó a Jesús al otro lado del lago. Entonces, la primera, bueno, es una reacción humana, es preguntar, lo preguntaron a Jesús directo, ¿cómo llegaste? Y es muy interesante porque Jesús no se reveló cómo llegó. No dijo, caminé en el agua. No, Jesús no dijo eso. ¿Qué dice Jesús? En 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Entonces, Él confronta sus motivos para buscarle. Y es muy, muy interesante que Él no menciona a la multitud el milagro que recién acaba de pasar. Entonces, vamos al versículo 27. Jesús dice a la multitud, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Es muy interesante que Jesús usa la palabra trabajen para la comida que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Y es obvio que la multitud no lo entienden. Porque en 28 lo preguntan. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Están en la mentalidad de cumplir la ley para satisfacer Dios y cumplir sus normas. Entonces están pensando en hacer o ganar el favor de Dios. Y es muy interesante lo que Jesús les dice en versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creen en aquel a quien Él envió. Obvio, ahorita a nosotros es obvio que Jesús está hablando de sí mismo. Y aun que Jesús les habían dicho, les dice esto, en versículos 30 y 31, a la multitud le pide directamente para otra señal. No estaban satisfechos en que Jesús le habían dado comida, que Él dio comida a 5,000. Ellos querían otra señal. Es increíble que ellos lo piden otra señal. Como dice en versículo 30, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Es increíble que ellos tenían, no sé, que estaban tan, no sé, tercos, que tenían corazones tan duros para no entender que estaban hablando con el Hijo de Dios y estaban exigiendo a Dios, a Jesús, a mostrarles otra señal. Y eso para mí me llama la atención, me llama mi atención y me sorprende. Seguimos con versículo
32. Y eso es donde empieza a ser más profundo. Jesús está hablando ahorita. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí, está llamando la atención de la multitud de que el verdadero pan del cielo no fue el maná, que el verdadero pan del cielo es Él, y que fue Él quien fue enviado de Dios del cielo para dar vida al mundo. Entonces, por fin podemos ver en 34, ellos por fin dicen a Jesús: Señor, danos siempre ese pan. Ahora quiero estudiar el texto entre 35 a 40. Acá en 35, Jesús dice por la primera vez: yo soy. 7 veces en el libro de Juan, Jesús usa la frase yo soy y dice para describirse. Entonces, esta es la primera vez. Entonces, para introducir este tema, voy a hablar de los 7 dichos o las 7 veces que Jesús usa el término yo soy. Entonces, número 1, acá en Juan 6, Jesús dice yo soy el pan de vida. Segunda vez, en Juan 8 y 9, Él dice yo soy la luz del mundo. En Juan 10 dice yo soy la puerta. La cuarta vez, Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor. En Juan 11, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. La sexta vez, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14. Y la séptima vez, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. En Juan 15. Obvio, en estas semanas, estos meses que vienen, vamos a estar estudiando estudiando estos capítulos y vamos a aprovechar en esos momentos para profundizarnos en aprender más de Jesús, cómo es la luz de vida, la puerta, etc. en el futuro. Pero hoy en día vamos a enfocarnos en la primera vez que Jesús habla así, de yo soy el pan de vida. Entonces rapidito voy a leer 35 a 40. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad de él que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, tomemos unos minutos para pensar de qué es el pan. Pan es literalmente una comida hecha de un grano, normalmente trigo, pero se hace pan de maíz, choclo, de cebada, de trigo. Hay varios granos que se usan para hacer pan, pero pan es un grano molido que se hace en una forma y lo pongan
el horno se cocina y después está listo para comer. Es un carbohidrato que nos da energía. Carbohidratos nos dan energía para hacer las actividades de esta vida. Entonces, pensando en eso, pan de este mundo, Jesús dice, ya había dicho en 32, que Él es el pan verdadero, que viene del cielo. Y podemos ver en 35 y 36 que Él va a satisfacer la gente que lo reciben y que nunca pasarán hambre. Y también que nunca más volverá a tener sed. Ya habíamos estudiado creo que fue en Juan 4, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, que Él dice que Él es la fuente de agua viva. Entonces, ese concepto de no tener sed, ya habíamos hablado de eso, ya hemos estudiado eso. Pero ahora Jesús está hablando que Él es comida espiritual, que es pan, que Él va a darnos energía espiritual, que Él va a sostenernos y que nunca más pasaremos hambre. Eso es algo nuevo y muy increíble pensar, porque está comparándose a pan, algo mundano, algo de este mundo, y usa la analogía de que Él es el pan verdadero, que va a darnos un sustento espiritual en este mundo y también que nos va a dar vida eterna. Vamos al versículo 37. Algo aquí es muy importante para llamar la atención. Jesús dice, todos los que el Padre me dan vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Es muy importante aquí a darnos cuenta que Jesús dice que todos los que el Padre me da vendrán a mí. No es que los hombres pueden elegir a Jesús. Los hombres no pueden elegir a Jesús, sino que sin que el Padre los traen. No solo atraen, pero que literalmente el Padre los traen a Jesús. Es el Padre, es Dios que inicia la obra en la vida de la persona que se va a poner como creyente. Es muy importante porque no es bíblico a pensar que el hombre puede elegir a Dios, a Cristo. Por lo menos el hombre no puede iniciar esa obra. Es Dios, el Padre, que da las personas, que da las almas a Cristo. No es que el hombre puede elegir, escoger Dios, escoger Jesús y acercarse. Es muy importante llamarnos la atención a eso acá en versículo 37. Vamos a profundizarnos en ese tema y aún un poco en la doctrina de elección en la semana que viene. Eso nos va a tocar cuando estudiamos los versículos 41 a 71. Entonces por ahí lo voy a dejar. Pero vamos ahorita a 38 a 39. Jesús dice aquí que Él bajó del cielo no para hacer su voluntad, pero para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y qué es su voluntad? Su voluntad, como dice aquí en 39, esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino lo que resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, está hablando de sí mismo Jesús, y cree en Él tenga vida eterna.
y yo lo resucitaré en el día final. Si pueden ir conmigo en sus Biblias a 1 de Corintios 15, 42 a 54. Voy a leer esto para terminar, para concluir este estudio, porque es una gran promesa que tengamos acá en Cristo. Voy a leer eso una vez más en 1 de Corintios 15, 42 a 54. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo, de la tierra. El segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Hermanos, cuando pensamos aquí, podemos dar gloria a Dios, podemos alabar a Dios de esta verdad, que la muerte ha sido devorada por la victoria de Jesús en la cruz. Y regresando a Juan 6 para terminar, cuando pensamos en versículo 40, una vez más, acá en 6:40 dice del libro de Juan: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso es una gran promesa que tenemos en Jesús. Es una promesa bella, es una promesa increíble. Y podemos, aún en este mundo, aún en este ambiente de coronavirus, en este ambiente de estar en una cuarentena, podemos recordar que Jesús es nuestro pan de vida, que Jesús es nuestro sustento, que podemos correr a Él y satisfacernos espiritualmente con lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho para nosotros en la cruz. Es increíble esta promesa.
Y quiero animarles hoy a meditar y recordar lo que tenemos en Cristo. Que Dios les bendiga y como les dije la semana pasada, voy a seguir orando por ustedes y espero verles lo más pronto que sea posible cara a cara. Que Dios les bendiga. Hasta luego.